si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17. Le invito, hermano, a que leemos uno y uno, por favor, de esa manera para participar juntos en esta lectura bíblica. Versículo 17 de Hechos 20. Enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en la nación, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he oído anunciar y enseñar públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, entrado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes pasó predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad a vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partido entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrancar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobrevivificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos echándose al cuello de Pablo y le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no veían más rostro, y le acompañaban al barco. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por este primer día de la semana, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que un día, Señor, como este, resucitaste, Señor, venciste la tumba y estás a la diestra de nuestro Padre Celestial, abogando por cada uno de sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y aquí estamos en su presencia, Señor, invocando su nombre, dándole la gloria y la honra, Señor. Y Padre amado, sabemos que no podemos venir ligeramente al trono de su gracia sin darnos cuenta, Señor, que muchas veces te fallamos de diferentes maneras. A veces con nuestros oídos, nuestros labios, nuestras intenciones en el corazón. Y aquí, Señor, te pedimos perdón por toda falta, ofensa, pecado, Señor. Gracias por su sangre preciosa. Y gracias, Señor, porque puedes oír, Señor, la voz de cada uno de sus hijos, Señor. Te adoramos por lo que eres, Señor, un Dios fiel, justo, Señor. Y en esta mañana, Señor, gracias por los hermanos que han llegado, que han sido, Señor, probados y a la vez tentados, pero tú les das la victoria para poder congregarse en su nombre y poderle dar gratitud por estos 19 años, Señor. Bendice a cada uno de ellos los presentes, como también los hermanos en la iglesia americana, Señor, donde también, Señor, están ahí reunidos en tu nombre, Señor. Y Padre Celestial, también gracias por el testimonio de mi hermano Pastor Jorge, Señor, que has usado su vida, la de su familia, de su ministerio, para tocar corazones, Señor, con los cuales necesitan de tu palabra y del Evangelio sobre todo, Señor. Y en estos momentos, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a comprender, Señor, el plan maravilloso que tienes para cada una de nuestras vidas. Si hubiera alguien que entre nosotros, Señor, sigue viniendo y todavía no ha tenido una entrega personal, no ha tenido un encuentro personal en cuanto a la salvación, Señor, que hoy se pueda manifestar entre nosotros, Señor, y que, Señor, usted sea glorificado por eso. Y Padre amado, también que edifica a los creyentes, a los hermanos que han sido fortalecidos por ti a través de los años, que vayamos, Señor, llenos de ti, Señor, en este inicio de la semana. Te amamos, Señor, gracias porque nos sigues escuchando, y todo esto, Señor, le pedimos y le rogamos, Señor, y nosotros que estamos detrás de esta plataforma, Señor, que no expongamos nuestros pensamientos, ideas, sino lo que, Señor, tú quieres realmente hacer entender, Señor, como hiciste entender a las personas al principio, Señor, lo mismo en nuestros días. En el nombre precioso, maravilloso del Señor Jesús, lo pedimos, en la gracia le damos. Amén. Podemos tomar asiento, por favor, hermanos. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, el libro de Hechos es un libro que es transitivo, porque viene a ser la obra del Espíritu Santo obrando en aquellos creyentes que habían creído, hermanos. Y bueno, como ustedes saben, el apóstol Pablo, como otros que se mencionan, él viajó con Lucas y viajaba con otros para comenzar obras, hermanos. Sabemos, hermanos, que la iglesia de Éfeso aparece en el libro de Apocalipsis.
escrito por el apóstol Juan. Y como también ustedes comprenden, hermano, esta iglesia, hermano, fue una iglesia, hermano, que fue firme en la fe. Si usted lee la carta de Efesios, en el capítulo 1 habla de las riquezas, ¿no?, que Dios tiene y que ha hecho por nosotros, hermano. En el capítulo 2 habla de esa familia de la fe con la cual son judíos y gentiles, y eso trata con las culturas, trata con las nacionalidades. Mire, hermano, a pesar de que ustedes son de México, en el mismo propio país hay diferentes culturas, en el norte, en el sur, en el este, en Guatemala y en cada nación, hermano. Pero cuando venimos a Cristo, rompe esa pared de divisiones, de enemistad, y hace, hermano, una sola familia de la fe, hermanos. Y bueno, ya en el capítulo 3, hermano, empieza claramente en Efesios a mostrar, hermano, justamente lo que Dios quiere seguir haciendo a través de la iglesia, hermano, su cuerpo. Y en el capítulo 4 habla de nuestra responsabilidad como creyentes de mantener la unidad del Espíritu, hermano. Entonces, en otras palabras, esta iglesia estuvo bien firme, la iglesia de Éfeso. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, en la primera iglesia que se dirige, habla grandes cosas de la iglesia de Éfeso. Pero dice: tengo algo contra ti, que has dejado, no que lo perdiste, no, sino que has dejado tu primer amor. Y sabemos que, hermano, Cristo es el que dio la vida y murió por la iglesia, hermanos. Entonces, con esto, hermano, Pablo, hermano, estaba viajando. Si usted lee el capítulo 20, hermanos, ahí comenzando, vemos que él está llegando a Tesalónica. Y en Tesalónica, hermano, desde el 1 al 6, dice que estuvo 3 semanas. Por eso el pastor acá nos compartía, y alguien preguntó: ¿cuánto tiempo usted viaja, pastor, a ese lugar? Y él dijo: bueno, no viajo cada mes, pero cada 4 meses. Pero a veces hay que orar por él y orar por aquellos que llevan la palabra. Amén. Porque la palabra, hermano, tiene poder. Amén. Y es interesante que cuando uno estudia así bien la palabra, hermano, la iglesia de Tesalónica, ¿no?, fue, ya ves que cuando los hermanos, los pastores hablan de la iglesia de Macedonia, de los hermanos de Macedonia, uno piensa: bueno, ¿quiénes son los de Macedonia? Los de Macedonia comprendían la iglesia de Tesalónica, comprendían la iglesia de Filipo y comprendían la iglesia de los hermanos de Berea. Esas eran las iglesias de Macedonia. Macedonia es, como por decir acá, es el estado, pero dentro del estado hay pueblos y ciudades. Y entonces dice las iglesias de Macedonia. Entonces, la iglesia de Tesalónica, ahí Pablo llegó, pero siempre había judíos que levantaban falsas acusaciones por el celo y la envidia de la religión, porque vidas estaban siendo cambiadas. Entonces, cuando él llegó a Tesalónica, solamente él tuvo 3 sábados. Ahí lo dice, mire, hermano, para que usted tenga una idea de lo que le estoy diciendo. Capítulo 20, donde estamos ahí. Dice las escrituras, hermanos, versículo 1: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, y se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿sí? Y bueno, ahí empieza a relatar todo lo que sucedió. Y bueno, hablando de estos hermanos, si usted va también a los capítulos anteriores, habla de Éfeso, hermano, de lo que aconteció. Entonces, él estuvo, hermano, un tiempo ahí. Después, más adelante, hermano, 3 sábados él estuvo, que son días de reposo, que es el sábado, hermano, el día donde se reúnen los judíos. Entonces solamente llegó a estar 3 semanas en Tesalónica, y entonces lo tuvieron que mover como en una canasta y llevarlo hasta Berea. En 3 semanas se comenzó una iglesia, hermano, es impresionante. Entonces después la carta de primera Tesalonicense pasaron alrededor de 3 años. Y él no pudo tener el privilegio, hermano, de que esa iglesia él sea el pastor o el evangelista, porque tuvo que huir, porque a donde iba él iba siendo perseguido. Entonces, pero en 3 semanas la palabra obró tan profundamente en la vida de los hermanos de Tesalónica, que la obra creció, y desde la cárcel de Roma escribe la carta primera Tesalonicense después de 3 años, y le dice casi al final: reconoce entre vosotros a los hermanos que están sirviendo, porque la iglesia no tenía pastores. O sea que a veces nosotros tenemos líderes en la iglesia, pero a veces tenemos que ser honestos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, hermano, todos los creyentes, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo vamos a tener celo y envidia de que alguien se levante, hermanos. Pero ahí en la iglesia de Tesalónica hubo tanta persecución que 3 semanas nomás Pablo estuvo, y después de 3 semanas él tuvo que huir, porque hermanos venían persiguiéndolo, esos judíos celosos,
¿para qué? Para ponerlo en cárcel y a seguir levantando falsas acusaciones. Entonces después de ahí viajó a Berea. Entonces estas son las iglesias de Macedonia. Y entonces vemos acá que en el viaje, hermano, aparece la iglesia de Éfeso también, a donde estamos nosotros en esta mañana. Entonces, él, hermano, no quería detenerse en la ciudad de Éfeso. Entonces, ¿qué hizo, hermano? Mire lo que dice acá en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso. Entonces, ¿dónde se quedó él? Él se quedó, hermano, en Mileto. ¿Por qué, hermano, se quedó en Mileto, hermanos? Porque él ya no quería llegar ahí, sino que él hizo llamar solamente a los ancianos. Hermano, las iglesias, hermano, en el Nuevo Testamento estaba compuesta por ancianos. ¿Sabe la palabra anciano, hermanos? Tenemos que saber el significado. Se denomina, hermano, también otra palabra, obispo, y también se denomina pastores, ¿sí? Las iglesias, hermanos, que eran establecidas por Pablo, por Silas, por Bernabé, no era solamente gobernada por un hombre. No quiero, hermano, distorsionar eso, pero quiero decir la verdad de la palabra, es la realidad. O sea, no era dirigida, ¿verdad?, por un hombre. Es peligroso el poder en un hombre. Entonces era compuesta, ¿verdad?, por una pluralidad de pastores, ¿sí? Entonces, sabemos, hermanos, que a veces cuando uno comienza una obra, al principio comienza un pastor, un misionero, un evangelista, pero con el tiempo, hermano, va aspirando a que haya un cuerpo de líderes. Y es lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Dice que él hizo llamar a los ancianos de las iglesias, no de las iglesias en plural, sino era una iglesia, pero que había en este caso varios pastores. Dijimos la palabra anciano. También, por favor, hermanos, si vas conmigo a Efesios 4:11, justamente estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y no voy a entrar al detalle de eso, que sabemos que ya no hay más apóstoles en este tiempo. Hubo solamente 12 apóstoles, pero habla de que el Señor, hermano, tuvo que constituir y llamar a apóstoles. También dice a otros profetas. Y hermanos, sabemos que los profetas, el último que hubo de la dispensación del Antiguo Testamento fue nada menos Juan el Bautista, ¿no? Fue el último profeta. Pero, hermano, en el tiempo de la iglesia hubo también profetas. Y esos profetas, hermano, es porque nosotros tenemos que comprender que tomó 1500 años para que pudiéramos tener la palabra de Dios que nosotros tenemos. Y lo que pasa, hermano, que en el tiempo, hermano, apostólico no había imprenta. Usted sabe que la Biblia que nosotros tenemos ahora abierta se requiere de imprenta, y la imprenta comenzó después del año 1500. Entonces, ¿cómo las personas, hermanos, podían, hermanos, escuchar la palabra o memorizar la palabra? Hermanos, los creyentes, hermanos, se manejaban por dichos. Por eso usted ha escuchado una frase en el pasaje de Hechos que dice que el Señor dijo, mejor es dar que recibir. Y si usted lo busca en los 4 evangelios, no lo encuentra. Y no es que no está ese dicho. Lo que pasa es que los apóstoles memorizaron todas las palabras del Señor. Y ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cada convertido, los apóstoles, hermanos, trabajaban individualmente, haciéndoles recordar los dichos del Señor. Y ya había venido el Espíritu Santo, y Él los recordará toda la verdad. Amén. Entonces, nosotros tenemos el privilegio hoy de tener la Biblia con tapa, ya impresa, pero eso tomó más de 1500 años. Entonces, a lo que vamos, hermano, es que había profetas, y esos profetas, hermanos, estaban sujetos a los apóstoles. O sea que ellos revelaban, hermanos, lo que los apóstoles decían, y entre eso acordémonos que estaba el libro de Apocalipsis, que es evento futuro. Todavía hay cosas que no se han cumplido. También hay pasajes de Tesalonicenses donde mucha gente andaba diciendo que ya Cristo había venido, y justamente se escribió ahí diciendo el Señor viene con voz de mando, con trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando vemos esa transición que hay, hermano, a veces tenemos que comprender que sí hubo profetas, pero ya hoy no hay profetas. Tal vez hay iglesias alrededor que dice, yo tengo profetas. Hemos tenido aún visitas en nuestra congregación ahí al sur de los Estados Unidos, hermano, donde dice, tengo una profecía que decir acá.
perdóneme, ya la profecía fue cumplida. Amén. Mateo capítulo 13 dice claramente que las profecías eran algo temporal mientras venía todo aquello que es completo que nosotros tenemos ahora en 66 libros, la palabra de Dios. Entonces, los profetas fueron llamados por el Señor, Dios los constituyó, pero ¿qué hay en nuestros días? ¿Qué hay en nuestra era? Evangelistas, pastores y maestros. Siempre la expresión, hermanos, es que siempre hay una pluralidad de pastores. Llámale equipo pastoral, llámale equipo ministerial, llámale cuerpo de ancianos, llámale, ¿cómo se llama? El equipo de líderes. Pero sigamos el plan bíblico. Es que la verdad, hermano, todo esto Pablo, hermano, tenía claro del asunto, hermanos, de haber llamado a estos líderes, hermanos. Ahora sigamos, hermanos, ¿cuál era el propósito de estos pastores, hermanos? En primer lugar, hermanos, cuando nosotros miramos la palabra anciano en su oficio, hermanos, es que ellos sabían, hermanos, que eran hombres con madurez espiritual. En segundo lugar, también la palabra, dijimos, obispo. Esta palabra que eran los mismos ancianos, la misma persona, pero hablando del oficio, hermano, eran sobrevedores, que miraban, hermano, sobre el rebaño. Ahora, hay una diferencia, hermano, entre redil y rebaño. Yo quisiera, hermano, que ustedes, hermano, pudieran entender esto. El Señor, hermano, en San Juan capítulo 10, habla que Él dice, yo tengo, dice, un redil, pero también habla de un rebaño. ¿Cuál es la diferencia entre redil y rebaño? Aquellos que han trabajado con ovejas, ya que los judíos, ellos eran los que hacían muchos sacrificios. Ustedes saben que los judíos, hermanos, acostumbraban a criar ovejas. Entonces, el redil, hermanos, normalmente tiene un cerco. En nuestros países latinoamericanos a veces lo hacen de ramas, de árboles, lo hacen de alambre para que no salga. Por eso ahí en el pasaje de San Juan 10 dice la palabra que está el portero, el que está en la entrada, y el pastor se paraba en la puerta, y las ovejas, como hermanos, no se manejan por la vista, sino que oyen su voz y le siguen. Es interesante eso. Entonces, el redil, hermano, era la representación de la ley, del legalismo, ¿sí? Pero el rebaño, hermanos, es diferente. Dice, mis ovejas siguen mi voz. O sea, el rebaño son las ovejas siguiendo al pastor de pastores. Entonces, la nación de Israel, hermano, estaba sujeta a leyes, pero nunca cambió su corazón. Y el Señor quería llegar a su corazón. Por eso nosotros somos parte, digamos, del rebaño de Dios, de la iglesia de Dios. Por eso digo, cuando nosotros nos manejamos solamente con leyes y costumbres, un día tarde o temprano no vas a estar en la iglesia. Y todas las cosas que tú cambiaste eran por solamente reglas. Pero como no conocías al Señor y el pastor de pastor no era pastor, entonces a veces cuando nosotros nos damos con personas que dijeron, mira fulano de tal, qué convicciones tenía antes, y ahora mira, está allá afuera y mira a la persona. Es que el problema es que la persona nomás lo hacía por agradar a los hombres. Estaba sujeto solamente a reglas y vivía con temor a los hombres, pero no tenía temor de Dios. Y eso, hermano, es el énfasis, digamos, claramente de aquellos que estamos manejando el rebaño, a veces como pastores, como líderes. Pues nosotros miramos las fallas en los creyentes, enseñándoles las escrituras, pero Dios va a tratar con esas ovejas. Ahora, también menciona la palabra no solamente anciano y obispo, pero también menciona pastor. ¿Y qué es el pastor? Es el que está llamado a cuidar el rebaño. Mire conmigo al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo que dice el rebaño, en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, o sea, para alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, nosotros, hermanos, con esta introducción que estamos mirando ahora, vamos a ver algunas cositas que vamos a ver lo que Pablo quiere expresar. Dijimos entonces que anciano es un presbítero, hermano, que anciano está una persona madura. Por eso es muy importante
que aquellos que están llamados al ministerio, Dios tenga que llamarlo. No se trata de algo que, bueno, yo quiero hacer lo que el otro hace, no. Dios tiene que llamarte al ministerio, hermanos. Es algo maravilloso el llamado del Señor a servirle a Él. Entonces, estamos hablando de una persona, digamos, que en este caso Dios lo ha llamado. Mire conmigo a Hechos capítulo 14, versículo 23 del mismo libro. Y constituyeron, dice, ancianos. Nota la pluralidad de pastores, de ancianos obispos. Y constituyeron, que dice, ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había creído. Nosotros a veces cuando pensamos en el llamado del apóstol Pablo, nosotros pensamos, bueno, es que la Biblia dice que cuando Pablo tuvo el encuentro personal camino a Damasco, y enseguida predicaba. Y hermano, yo les animo a que escudriñemos la palabra. Yo también un tiempo caí en mirar las cosas muy superficiales, pero el pastor nos habló algo. No vas a encontrar en lo superficial, tenés que meterte a la profundidad de escudriñar la palabra. Y usted sabe que los judíos también tenían dichos, así como nosotros tenemos dichos en nuestro país. A veces voy con alguien y no me toca manejar a mí, y a veces uno quiere llegar al destino y le pregunto, ¿cuánto falta? No, ahí a la vuelta. Y esa vuelta es 1 hora, 2, 4 horas, ¿no? Y esos son dichos, digamos, que salen, ¿no? Pero uno no llega. Y bueno, los judíos también tenían dicho, dice, y enseguida Pablo predicaba, y ese enseguida eran 3, 4 años. Entonces uno lee los capítulos y piensa, bueno, ya pasó enseguida, ya me pongo una camisa y una corbata, ya soy predicador. No, Pablo pasaron casi 20 años para estar en el ministerio. Yo le animo a que ustedes lean la carta de Gálatas 1 en estos días, que ustedes vean el testimonio que él da. Dice que después de su conversión, ese Ananías, que era uno de los discípulos que casi no se conoce, ¿verdad?, fue el que Dios lo habló para que se pudiera encontrar con él, lo pudiera saludar y también bautizarlo. Trabajó en la vida del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Entonces, él estuvo 3 años ahí, hermanos, en Damasco, 3 años. Después de 3 años, hermano, ahí él relata, dice, y me fui, digamos, a Tarso. Y usted sabe dónde él era, era de Tarso, de otro lugar también que era donde estaba su familia. Él tuvo que dar a conocer el testimonio de su vida, y cuando tú lees en Romanos 15 te das cuenta que hay familiares de él convertidos. Después dice que él fue a Arabia, y ahí en Arabia, ¿sabe para qué fue a ver? Porque, hermano, acuérdate que los ismaelitas son hijos de Abraham, y él fue a ver la devoción que tenían esta gente siendo, hermanos, religiosos. Ya para ese entonces ya pasaron 6 años. Todavía, hermano, dice que habían pasado muchos más años hasta que tuvo que ir a Jerusalén y no encontró a los apóstoles. Solamente encontró a Santiago, que el que estuvimos hablando ayer. Dice, encontré a Jacobo, el hermano de Cristo, porque a los demás no lo habían encontrado porque se habían dispersado nada menos la iglesia, y los apóstoles se habían ido a confirmar la salvación de los samaritanos. Entonces, todo esto que le estoy compartiendo, ya pasaron años. Cuando tú vas al capítulo 13 de Hechos, y él es llamado por el Señor al ministerio, ya habían pasado más de 17 años. 17 años, hermano. O sea que Dios había trabajado en Pablo con diferentes hombres para llegar a ser, y sobre todo Dios, porque Dios hizo una obra maravillosa. Es interesante, pastor, que para ser apóstol tenía que haber visto a Cristo, tenía que haber sido llamado por el Señor y haber aprendido la doctrina. Y cuando uno lee 1 Corintios 11, dice, yo fui enseñado por el Señor la noche que él fue entregado. Y yo digo, pues si él no estuvo la noche que fue entregado. Dios tuvo que tener un trato especial con Saulo de Tarso, y hermano, después fue parte de los 12, pero él nunca dividió al equipo. Te vuelvo a repetir, nunca dividió al equipo. Por eso, si tú vas a ser llamado al ministerio y vas a ser parte del pastor de un equipo, no podés, hermano, traer desarmonía. Dios bendice donde hay armonía. Mira, está el Padre, está el Hijo y el Espíritu. Son 3 personas, un Dios. Cuando Dios hizo el matrimonio, hizo un hombre y una mujer, pero los dos serán una sola carne.
Dice la palabra, dice, son muchos miembros hablando de la iglesia, pero somos un solo cuerpo. Entonces Dios obra en la armonía. Y nunca Pablo, él trajo a desarmonía y decir, bueno, mira, yo hago mi ministerio aparte. Él estaba operando, eso significa madurez, hermanos. Y es lo que necesitamos comprender, hermanos, para poder trabajar en un equipo, hermanos. Entonces, cuando él fue llamado, pasaron más de 17 años. A veces cuando toco este punto, hermanos, hasta yo llego a pensar, Señor, ¿por qué no estuve unos años más? A veces quisiera volver a la iglesia y haber salido al ministerio a los 40 años, ¿no? Pero Dios sabe, hermanos. Pero los que están escuchando, aprovecha si tenés un pastor. Y como Pablo, hermano, dirigió a Timoteo, dice, lo que viste, aprendiste, es mío. El trabajo es persona a persona. Gracias a Dios por los seminarios, gracias a Dios por los institutos bíblicos, pero necesitamos también trabajar debajo de pastores para poder, hermano, ese llamado al ministerio, poder aprender de las cosas. Y él, hermano, siempre tenía hombres que le acompañaban. Estaba Clemente, estaba Timoteo, estaba Lucas, estaban diferentes hombres, digamos, en el ministerio, enseñándole, hermanos. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Alguien que quiera aprender. Amén. ¿Sí? Pero para eso, hermano, ¿sabes cuándo uno comienza aprendiendo? Primero, cuando uno se convierte en un discípulo de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Sabes cómo te das cuenta, hermano, que vos sos discípulo, que yo soy discípulo? Cuando tú empiezas a observar la vida del discípulo, el discípulo siempre pregunta. Por eso, cuando vengas a una iglesia, no quiero decir que vas a interrumpir al pastor y a decir, hermano, pero después acribillado preguntas. ¿Sabes qué, hermano? El Señor habló a la gente por parábola, pero los discípulos le preguntaban, ¿qué quiere decir la parábola del sembrador? ¿Qué quiere decir la parábola fulana de tal? ¿Qué quiere decir esto? Y a veces uno pregunta, por ejemplo, Felipe le dijo, muéstranos el camino. Uno dirá, pero ¿cómo? Que esa pregunta si Cristo estaba con él. Y el Señor que le responde ahí en San Juan capítulo 14, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, en la vida cristiana, el pastor tuvo una duda una vez acerca de eso de la fe, y tenés que indagar en el asunto, y vas a encontrar la verdad. Pero queridos hermanos, después de que pasamos a ser discípulos, Dios te puede llamar algo especial, y es el pastorado, el llamado al ministerio de ser siervo de Dios, hermanos. Hermanos, Pablo hizo un repaso en el versículo 18. Dice acá, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado, hermano. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Un repaso del pasado, hermanos. Él no estaba diciendo, hermanos, te voy a mostrar de una manera diplomática. No. Te voy a compartir desde el primer día, dice la palabra. Estamos en el versículo, por favor, hermanos. Ahí 18. Cuando vinieron a él le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo acá? Yo me entregué sin reserva a la obra del Señor en Éfeso porque era un embajador y no un diplomático. Hermano, tenés que saber que Pablo, hermano, sabía 7 idiomas. Había estudiado en la escuela de Gamaliel. Él sabía hebreo y otros idiomas y conocía la ley al pie de la letra. O sea, él sabía lo que era ser un hipócrita. Él sabía lo que era ser un fariseo, un mentiroso, un engañador. Y él quería hablar de la integridad del ministerio, hermanos. Hermanos, por eso él le habla a estos líderes. El motivo de su ministerio se hallaba en una frase acá en el versículo 19. ¿Qué dice acá? Sirviendo al Señor. Usted puede marcarlo en su vida. Si vas a ser llamado al ministerio, si vas a ser llamado a ser parte de un equipo de pastores, hermano, en esta iglesia donde Dios te permitió ser parte, hermano, comprende algo, sirviendo al Señor. Si no querés, hermano, pensar de servir a los hombres, un día nadie te va a dar gracia. Un día nadie te va a mirar, pero acuérdate que estás sirviendo al Señor. Amén. Otra cosa más, hermanos, él muestra algo acá. Muestra su motivo, y su motivo no estaba en ganar dinero. Mira el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que en otras palabras, hermano, este hermano sabía el futuro que se venía. No era algo agradable
El Espíritu Santo le estaba anticipando las cosas que iban a venir a su vida siendo un siervo de Dios. En tercer lugar, hermano, él sabía que no iba a disfrutar una vida cómoda. Versículo 34. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. Versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, ¿qué dice? Me han servido. Hermano, él sabía, hermanos, que no iba a llevar una vida cómoda, hermanos. Y él sabía también que en algunas ocasiones al comenzar el ministerio iba a estar trabajando. ¿Sabe cuál era el oficio del apóstol Pablo? Saulo de Tarso, era hacer carpas. Y muchas veces, hermano, él lo tenía que hacer porque no quería desacreditar al Evangelio. No quería que nadie fuera débil. A los corintios, mira, era una iglesia grandísima, la iglesia de Corinto. Nunca lo habían apoyado económicamente. La única iglesia que le apoyaron fueron las iglesias de Macedonia. Iglesias pobres, humildes, hermanos, materialmente, pero con un corazón de generosidad. Y él también dice, ¿cuántas veces los filipenses me han mandado? Una y otras veces, dice. Pero la iglesia de Corinto, que era una iglesia pudiente, económicamente nunca le habían apoyado, hermano. Y dice, ¿sabes qué? Está bien, no hay problema. ¿Sabes qué? No quiero tratar de aprovechar lo que pudiera hacer con tal de no estropear la fe de ustedes. Qué amor que él tuvo hacia los corintios, hermanos. También, hermanos, Pablo tuvo cuidado y él sabía, hermanos, que él era un esclavo de Jesucristo. En el versículo 24 estamos: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Él sabía que era, hermano, un esclavo. Y usted sabe, hermanos, que en el Antiguo Testamento se habla de la esclavitud. Siempre ha habido esclavitud a través de las edades. Pero justamente, hermanos, cuando había esclavitud, hermano, el esclavo cumplía una cierta fecha. Y entonces el amo le extendía una carta. En esa carta se le escribía: ya cumpliste el tiempo y ahora ya tienes la libertad. Entonces alguien lo encontraba a ese esclavo, entonces le decían: esclavo, sírveme. No, ya tengo la libertad. Y mostraba la carta de su amo, que él ya estaba libre. Pero había esclavos, hermanos, que se le extendía la carta y esos esclavos le decían: amo, rompe la carta. Yo ahora quiero servirte, no porque cumplí mi tiempo, sino porque te amo. ¿Sabe lo que hacía ese amo? Inmediatamente agujereaba la oreja y quedaba una marca, digamos, de un agujero grande. Y la gente que lo miraba por la calle sabía que ese era un esclavo, no porque tenía que cumplir una responsabilidad de un tiempo, sino por amor. Quiero decirte, hermano, somos esclavos de Jesucristo, hermano, los siervos de Dios, hermano. Es un privilegio, hermanos. Romanos 1:1, él dice a los hermanos de Roma: yo soy un esclavo de Jesucristo, hermano. Pablo tuvo cuidado, hermanos, cuando miramos este versículo, de hacer saber a la gente que su motivo en el ministerio, hermano, eran espirituales y no egoístas, hermanos. Entonces, hermano, vivía una vida, hermano, coherente, y cualquiera podía decir: vengan a impresionarme, hermanos. Lo que yo soy en la cárcel, lo que soy en aquella casa y lo que soy en la iglesia, soy la misma persona. Nadie podía decir que yo puedo ocultar. Dice ahí la palabra que él sirvió con humildad. Y quiero decirle algo, queridos hermanos. A veces hay una expresión, porque nosotros sabemos que cuando miramos imágenes donde hay mucha humildad, decimos: qué gente humilde. Si alguien se le presenta el Evangelio y rechaza a Cristo, querido hermano, aunque tenga humildad material, es un orgulloso y oprimido. La persona humilde es aquel que pone a Dios primero en su vida, que sabe que Cristo es su Salvador y Señor. Ahí comienza la verdadera humildad. Y él decía, hermanos, claramente, el apóstol Pablo: yo he servido con todo, dice, humildad. Y no solamente eso, más adelante dice: con muchas, que dice, lágrimas. Hermanos, una de las cosas, hermanos, acerca de la humildad, hermanos, humildad no es debilidad, hermanos. Es una dependencia, hermano, de saber que cuando uno enfrenta pruebas y peligros, hermanos, en el ministerio, no se va a dar por vencido. Y Pablo, hermano, no se avergonzaba de cargar esas cadenas. Él admitía ante sus amigos que había sufrido tiempo de lágrimas. Sabemos, hermano, que a veces es difícil decir: bueno, me cuesta llorar. Pero, hermano, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Tal vez nosotros venimos con la expresión, mi padre me ha dicho, jamás llores porque sos hombre. Es una mentira, eso no es verdad, hermanos. Hay hombres que han llorado, hermanos, y por buenas causas, hermanos. Por eso, hermanos, aquí claramente servía con esa humildad y en medio de esas pruebas no se avergonzaba, hermano. Mire conmigo, por favor, aquí a Romanos capítulo 9. Él animaba a los creyentes en medio del dolor y algunos ni siquiera sabían las pruebas que él estaba viviendo en su vida personal. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Estamos acá, por favor, en Romanos 9. Verdad os digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor, que dice, en mi corazón, hermano. Mire conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 18, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, hermanos. También, hermanos, si vas conmigo, hermano, a Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contritado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Usted sabe, si usted lee la primera carta a los Corintios, era una carta fuerte, hermanos, pero en la segunda carta le hace saber, me dolió el haberle escrito, pero era para bien de ustedes, hermanos. Ese era el mensaje de su ministerio, hermano. Volvamos al libro de Hechos, capítulo 20, hermanos. Y versículo 20, hermanos. Dice la palabra, y como nada fuese útil, dice, he rehuido anunciar y enseñar públicamente, que dice, por las casas. Hermano, él declaró claramente, hermano, que él enseñó todo el consejo de Dios, hermanos. Él anunciaba, hermano, en todas partes el consejo de Dios. Estaba dando continuamente, hermano. Y aún, hermano, entre las iglesias y los hogares, hermano, él decía a los pecadores que se arrepientan de sus pecados, hermano, y creyeran en Jesucristo. En otras palabras, era el evangelio de la gracia de Dios, hermano. Ahí lo dice en el versículo 24. ¿Cómo termina? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ese es el único mensaje que puede salvar al pecador, como Dios nos ha salvado a muchos de nosotros, hermanos. ¿Y qué más recordaba, hermano, de su ministerio? No había retenido nada para su beneficio, porque dice todo el consejo que dice de Dios. Esto es un reto, hermano, porque en 18 años también de nosotros de ministerio, en estos últimos 6 años empezamos a enseñar la Biblia versículo por versículo. Porque debemos reconocer que a veces nos gusta ir nomás por temas, y no son malos los temas. Pero dije, voy a enseñar toda la Biblia, completamente, todo el consejo de Dios. Y cuando tenga que rendirle cuenta a Dios, no va a ser por los resultados, sino porque hemos enseñado la fiel palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Su mensaje era equilibrado. A veces uno piensa que hay que hablar sobre estas cosas. No, incluía doctrina, incluía de los deberes cristianos, incluía de los privilegios, incluía de las responsabilidades en la vida cristiana. Él no trataba de tratar de manipular a las personas, porque él dijo, mi predicación no fue con palabras persuasivas. Vivimos en tiempos difíciles donde nosotros los siervos queremos manipular a las personas y queremos cambiar. Él no. El Espíritu Santo tiene que obrar en el corazón. Vidas eran cambiadas, hermano. Él mantenía un equilibrio, hermano, frente a los hermanos, testificando a judíos y a gentiles. Él no decía, bueno, si yo soy llamado a los gentiles, no, él también guiaba a los judíos a los pies del Señor. Versículo 22, por favor, hermano. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Él está hablando de ese pasado, hermano. Y dice acá en la palabra de Dios que acabamos de leer, él ligado, que dice, en espíritu, hermanos. Pablo les recordaba, hermanos, claramente que él había predicado de una manera con la cual estaba siendo guiado por el Espíritu. Ahora él va a empezar a hablar de su testimonio, hermano, presente. Mire lo que dice el versículo 22, hermano. Ahora he aquí. Ahora voy a hablar de mi presente. Ya les conté lo que pasó en estos 3 años y lo que Dios hizo a través de mi ministerio. Y le habló a puros pastores, a puros ancianos, obispos, hermanos.
a líderes, hermanos, y les dice, ahora les voy a compartir mi testimonio. Dice, ahora aquí, cambia el énfasis, cambia del pasado al presente actual. Y Pablo ahora les quiere hablar desde el corazón, con la mano ahí, y les quiere decir algo. Y él no siente, hermano, él no se siente superior a los demás pastores o líderes. Dice, ¿sabe qué? Somos amigos. Yo me siento ahora, hermano, con el pastor Jorge, que soy un equipo con él, con el pastor allá, igual. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de este asunto. Él es el pastor de pastores, hermanos. Y ahora, hermano, él está diciendo algo, no le va a ocultar el hecho que se siente ligado en el espíritu. Por eso dice en el versículo, ahora ligado que en espíritu. ¿A dónde era la meta? Llegar a Jerusalén. Aunque él sabía que los peligros que le esperaban, muertes, circunstancias. Pero ¿sabe lo que le hacía a Pablo? Él estaba aferrado al llamamiento de Dios, hermanos. Tenía una devoción a Jesucristo, una comunión diaria. Hermano, nada de eso iba a impedir. Por eso dice, de ninguna cosa hago caso. Ustedes saben que van a pasar circunstancias en nuestras vidas que nos van a estorbar, porque sabía que él era un ministro, o que nosotros somos ministros de Jesucristo. Mire conmigo, por favor, hermanos, en el versículo 24. Versículo 24 dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él se veía, hermano, como un contador, así como en la contabilidad que hay debe y haber, ¿no? Las entradas y las salidas. Él miraba eso. Él reconocía, hermano, que él hacía las cosas voluntariamente y espiritualmente, y que su prioridad, hermano, en la vida era el Señor, hermanos. Él sabía, hermano, que estaba como en un corredor. Si usted nota la palabra ahí, la carrera que dice, que acabe con ¿qué? Con gozo. Pero hay que correrlo legítimamente, en integridad. Mire lo que dice 2 Timoteo 4:8. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, note algo, sino también a todos los que aman su venida. Por eso hay tres cosas que, hermano, deberías tú anotar acá en este versículo que acabamos de leer, volviendo a Hechos capítulo 20, versículo 24. Hay tres frases acá. Primero, mi vida. Él está hablando de su presente. Él está hablando del presente ese, mi vida. Segundo, la segunda frase es mi carrera. Y tercero, el ministerio. Son cosas bien claras. Mi vida, mi carrera y el ministerio. Pablo se daba cuenta que la vida era un don de Dios. No estaba para perder el tiempo. Y que el Señor tenía un plan especial que cumpliría en su ministerio. Ahí lo dice en el versículo 19, por favor, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Él se daba cuenta, hermano, como dijimos, que la vida era un don de Dios, y estaba motivado con el propósito de la edificación de la iglesia. Él quería que los creyentes siguieran adelante. Él ya no los iba a ver más, pero él quería que la obra de Dios siguiera. Pero también acá, hermano, él está mostrando que él es un mayordomo. Y da gracias a Dios si tienes pastores que, hermanos, se dan cuenta que vamos a rendir cuenta a Dios por este asunto. Porque su ministerio era algo, hermano, que había recibido, que dice, del Señor. No era algo de propio de él. El mayordomo, hermano, es dueño de poco o nada, la verdad. Pero el único propósito de servir al amo que era agradarle a él. Por eso acá 1 Corintios 4:2, que a veces lo usamos cuando a veces se pasan las ofrendas, que dice, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno se ha hallado, que dice, fiel. Y quiero decirle algo, amados hermanos, un día su pastor o los demás pastores que hayan acá, o nosotros, vamos a rendir cuenta del ministerio. Y ya Pablo estaba listo para eso. Y ahora la otra cosa que vamos a ver, por favor, hermano, volviendo al mismo libro de versículo 24, del capítulo 20 ahí, hermanos.
él expresa algo, no solamente eso. El ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio que dice de la gracia de Dios. Y acá, hermano, se muestra otra cosa muy importante, hermano, y es ser un testigo, dar testimonio del Evangelio que dice de la gracia de Dios. Hermano, este testimonio es solemne, se requiere seriedad al mensaje, hermanos. Proclamar el Evangelio, hermano, es cuestión de vida o muerte. Y hermano, Pablo en este momento estaba diciendo, ¿sabe qué? En el presente sigo siendo un testigo fiel. Por eso, hermano, el mensaje que él predicaba, hermano, era como un heraldo. Miren lo que dice el versículo 25. Ahora aquí yo ninguna de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Note otra expresión, predicando el reino que dice de Dios. Hermano, mire, hay conceptos que a medida que ha pasado el tiempo, hermano, yo he llegado a comprender, hermanos. Por eso yo lo tengo que decir con total franqueza, hermano, porque Dios nos da el privilegio de hablar con ustedes. Ahí como Dios está obrando en su vida, Dios obra en los pastores. Pero hay a veces, hermanos, que estas expresiones las tenemos que mirar bien. Dice, predicando el reino que dice de Dios. O sea, el Señor cuando vino a la tierra vino a establecer el reino de Dios y después su iglesia. Y con ese concepto en mente, hermano, tenemos que comprender quién es el rey de ese reino. Es Cristo Jesús. Si realmente las personas, hermanos, que hacen profesiones de fe en las calles, inmediatamente comprendieran que están entregando su vida al Rey y Señor de su vida, pronto serían parte de una iglesia local como esta. Pronto serían gente que serían miembros de esa iglesia comprometida unos con otros. Y no tendría problema de decir, gracias a Dios por el pastor o los pastores que tengo en la iglesia. Pero vivimos en tiempos muy difíciles, donde el recibir a Cristo no más de labios, pero no hemos comprendido que si realmente nos sujetamos al Rey de Reyes, vamos a sujetarnos a los pastores. Por eso aquí muestra claramente Pablo que él es, hermano, muestra el cuadro de un heraldo. Por eso la palabra esta, hermano, en el versículo 25 dice predicar. ¿Y qué quiere decir la palabra predicar, hermano? Ahora, yo ayer dije algo, hermanos. Uno puede predicar la palabra de Dios, pero Dios usa las personalidades. Por eso ustedes, hermanos, que se están preparando al ministerio, gracias a Dios por los pastores. Pero a veces, muchas veces, los que son llamados al ministerio quieren copiar los modales, la manera de vestirse, la manera de peinarse, en los mismos chistes, los mismos comentarios. Pero Dios, hermano, usa la palabra, pero no descarta la personalidad. Cada uno somos diferentes. Pero cuando tratamos de imitar a otros, Dios quiere usarte como sos. Si tenés los cabellos parados, bueno, así Dios te va a usar. Si sos sonriente, qué bueno. Si sos serio, pero Dios quiere que seas fiel en el mensaje como un heraldo del rey. ¿Y qué era un heraldo del rey, hermanos? Lo que pasa es que los reyes proclamaban, hermano, un mensaje escrito y lo sellaban con el sello. El heraldo tenía que ir y dar el mensaje tal como se lo dio el rey y comunicar al pueblo. Eso es un hombre, hermano, comisionado y enviado con un mensaje, y no debe cambiar el mensaje por ninguna manera. Puesto que fue enviado ¿por quién? Por el rey. No fue enviado por alguien, hermano, particular, y debe tener cuidado cómo trata al mensajero como el mensaje, hermanos. Mira el versículo 26, también menciona algo también. Por tanto, protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Otra cosa más que vemos es que él está mostrando que en el tiempo presente es una atalaya. Usted sabe lo que hacían los atalayas. Estaban en la punta de la ciudad, que era como una torre, y podían ver si miraban el enemigo. Ellos anticipaban si venía el ataque, y si ellos quedaban descansando, dormidos, la ciudad perecía, hermanos. Entonces el llamamiento, hermano, es como una atalaya. Ahí lo puede leer en Ezequiel 3:17 al 21. Léalo esta semana, anote esos versículos. Ezequiel capítulo 33, 1 al 9. Y el llamamiento para ser atalaya tenía que estar despierto y alerta. Cuando le tocaba guardia, tenía que estar prestando atención si venía el enemigo. Si la gente moría, era culpa y responsabilidad del atalaya, hermanos. Tenía que ser fiel y no temeroso, porque la seguridad, hermanos, dependía de él.
Y Pablo dice, yo ahora en el tiempo presente soy un centinela de Dios. Ahí lo dice en el versículo 31, por favor. Por tanto dice, velad. Ahí está mostrando la característica de la atalaya. Por tanto, velad y acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Era algo también individual, hermanos, personal, hermanos. Él había declarado a los pecadores y a los santos todo el consejo de Dios. Y hoy, hermanos, tenemos el peligro de que también hay centinelas infieles. Y él, hermano, le estaba diciendo, si ustedes van a seguir siendo hombres que van a seguir al ministerio, tienen que entender que en el presente tenemos que ser personas velando. Dice que en una ocasión, en una guerra, hermano, un soldado le preguntó a un nuevo capellán si creía en un infierno verdadero para los pecadores. Y sabe que él, sonriente, ¿no?, así como tratándose de burlar, él le dijo, no, la verdad que no creo, dice. ¿Y sabe lo que le respondieron esas personas que le preguntaron? Entonces usted está perdiendo el tiempo. Entonces, hermanos, respondieron los hombres, si no hay infierno, no lo necesitamos usted. Váyase de este trabajo. Pero si hay infierno, usted está descarriándonos hasta el día de hoy. Hermanos, no solamente Pablo habló del pasado, no solamente habló de su presente, ahora le dio una advertencia a los futuros líderes, a los futuros pastores y a aquellos que son llamados al ministerio. ¿Qué va a pasar con el futuro? Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros como pastores tenemos que tener un equilibrio. Dios es primero sobre todas las cosas. Y nuestro hogar. Si nosotros descuidamos nuestra propia vida y nuestra propia familia, con el tiempo vamos a afectar a los demás. Note la expresión, por eso hay que ver la regla gramatical que dice, por tanto, mirad que dice, por vosotros. No dice primero, mira por la iglesia, mira por vosotros. No está mostrando de una manera egoística, ya le mostró cómo él vivió en el pasado. Él le mostró cómo está en el presente, pero también le está mostrando la integridad. Cuídate a ti mismo. Sabemos que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. A veces cuidamos a medio mundo y descuidamos nuestras propias vidas. Si no tenemos ese equilibrio, hermanos, por eso Pablo está concluyendo su mensaje de despedida, advirtiendo a los líderes los peligros que tenían que reconocer para enfrentar y proteger aún y dirigir la iglesia, hermanos. No hay que subestimar la importancia de que es la iglesia del Señor, hermanos. No es cualquier persona, hermano, nunca hay que poner en menos, es importante para Dios el Padre, porque es el nombre de ella, la iglesia de Dios. Acá lo dice claramente, la iglesia del Señor, versículo 28. La iglesia que está cumpliendo años este día es la iglesia del Señor, hermanos. Esta no es la iglesia del pastor Hugo, no es la iglesia acá del pastor Jorge, que está allá ministrando, allá en Georgia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, hermanos. Amén. Amén. ¿Y saben por qué es importante para el Hijo? Porque Él derramó sangre. Es importante porque el Espíritu Santo nos ha llamado. No nos ha llamado una organización, no nos ha llamado una conferencia, nos ha llamado el Espíritu Santo y lo ha puesto, dice por pastores. Es un asunto serio, hermano, de los líderes espirituales en la iglesia. Oren por ellos. Oren mucho por la familia. Para empezar, hay 2 peligros que nos rodean, hermano, los que van a ser futuros pastores, lobos. Aquí lo dice, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Y a qué se refiere de lobos? Se refiere a falsos maestros. Tenemos que examinar lo que se predica en el púlpito. Tenemos que, hermano, a veces ustedes que vienen a la iglesia, lo que el pastor enseña, ustedes escudriñarlo en los hogares, para que cuando vengan personas ustedes también puedan detectar si hay falsa doctrina. Estos engañadores, hermano, quieren explotar a la iglesia y tienen el propósito lucrar personalmente con cada vida. Ahí puede ver 2 de Pedro 2:1-3, dice, como hubo en el pueblo de Dios, hubo falsos profetas, así lo va a haber entre nosotros. Y a veces, hermano, están ahí, están sentados.
Hay engañadores. Dice que se levantarán ¿de qué? De entre nosotros. No vienen de afuera, están entre nosotros. También es importante que los creyentes conozcan la palabra de Dios. Por eso animé a los jóvenes ayer, pero a los adultos. Lucas no fue, hermano, pastor. Lucas tampoco fue, hermanos, uno de los apóstoles. Lucas, ¿sabe qué? Fue un médico. Nosotros no menospreciamos si acá hay hermanos que son albañiles, que son basureros o son amas de casa, pero escudriña la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, hermanos. Es importante que conozca la palabra y podamos detectar a aquellos que quieren engañar, hermano, a la iglesia. En el versículo 30, mira lo que dice acá la palabra: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, que dice, tras sus discípulos, dices. Miramos los lobos, vemos que entre nosotros están y dentro de nosotros también, hermanos. Aquí pone el énfasis. Por tanto, mirad que dice por vosotros. Y acá, hermano, esto va para nosotros los que somos pastores, hermanos. Ya hemos hablado en el ámbito general de lo que es los líderes, pero la iglesia. En primer lugar, hermanos, aquí da unas palabras de ánimo a nosotros el apóstol Pablo. Estamos en el versículo, por favor, 31. Por tanto, dice, otra vez dice, velad, acordándoos. O sea que él estaba hablando de permanecer alerta, no olvidarnos del precio que otros han pagado para que nosotros tengamos la verdad de Dios. Yo les dije al principio como testimonio, lo que he llegado a hacer no le puedo decir y dar crédito, yo nací así. Pudiera dar una lista y sacar los nombres de personas, aún de las personas que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, hermano. Agradecido al Señor. Y Pablo le estaba recordando, si ustedes han llegado a ser lo que son, no olvídense de aquellos que han pagado el precio de la verdad, el tiempo que han consumido para estar con ustedes y enseñarles todo el consejo de Dios. No lo tires en saco roto. Entonces vemos acá, hermanos, claramente que menciona en primer lugar, hermano, el descuido, en el caso de no permanecer alerta. Y le está recordando, hermanos. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, hay un pasaje justamente, hermano, porque los hermanos hebreos estaban desanimados. Acuérdense que los hebreos, hermanos, son gente que habían sido destituidos del templo, habían sido echados de la sinagoga y estaban muy desanimados. Tenemos que estudiar esta carta, pero ¿sabes qué, hermanos? Para todo judío estar en el templo es una cosa grande. Tener un sumo sacerdote es lo máximo. Por eso le dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, quédense tranquilos. Tenemos un templo no hecho de mano, Cristo Jesús. Les anima. Y ahora les recuerda acá en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros, que dice, pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. E imitad, dice, su fe. Entonces vemos acá en primer lugar nosotros como líder espiritual no descuidarnos, pero también la advertencia con lágrimas es recordatorio que tenemos nuestra responsabilidad espiritual. En segundo lugar, hermanos, en el versículo 32, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. El segundo pecado que no debemos descuidarnos nosotros, hermanos, es la superficialidad. Es la superficialidad. Cuando hablamos de la superficialidad, es que a veces, hermanos, ya no queremos estudiar las Escrituras. No podemos edificar la iglesia a menos que el Dios edifique nuestras vidas diariamente. Hay un equilibrio aquí, hermanos, porque dice, os encomiendo, que dice, a Dios. Y aquí está la oración. Y está la palabra de Dios. Estas cosas van siempre juntas, hermano. En Hechos 6:4 la obra creció. ¿Y qué pasó, hermano? Dijeron, es necesario que estemos en la palabra y en la oración. Solo la palabra de Dios, hermano, puede edificarnos, enriquecernos. Y el líder espiritual debe edificarse, hermano, espiritualmente, la palabra de Dios, hermano, y en la oración. Yo le quiero animar a aquellos hermanos que están estudiando. El pastor habló un poco al principio de teología. Es importante. Hoy estamos viendo tantos institutos y seminarios bíblicos que se enfocan en estrategias, hermanos, ministeriales. Cómo levantar una iglesia, cómo crecer la obra, pero no hay una teología correcta.
Y cualquier desequilibrio, si no hay una teología correcta, el ministerio, hermano, podrá ser productivo, pero no vamos a rendir cuenta por los resultados, vamos a rendir cuenta por su fidelidad. Y si empezamos a usar métodos de hombres, porque aquel tuvo éxito, yo lo hago. Por eso, hermano, gracias a Dios, hermano, si aquí tenemos las aperturas de llevar el evangelio casa por casa, pero un día las puertas tal vez no podrán ser las mismas posibilidades que están en otros lugares. He hablado con misioneros que están en países extranjeros, en Europa, donde tienen que reunirse en casas a escondidas porque no tienen la libertad de culto en una congregación. También se evangeliza, hermanos, en lugares de asilos de ancianos, se evangelizan en hospitales, en cárceles. La cuestión, no olvidamos que la Biblia dice en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Ese versículo que dice ahí es un mandato divino, es inspirado, pero Dios no nos muestra el método. ¿Cuál es el método? Llámale tocar puertas, llámale ministerio de autobús, pero eso no es inspirado. Y a veces nosotros presentamos los métodos como inspirados y eso nos divide, porque cuando vamos a otra iglesia, aquella iglesia no hace igual que nosotros, está mal con Dios. Si ellos van a evangelizar en la cárcel y nosotros no lo hacemos y lo hacemos tocando puertas, estamos obedeciendo el mismo mandato, y es ir y hacer discípulos. Pero por a veces inmadurez nos separamos y nos dividimos. Estamos sirviendo al mismo Señor, hermanos. En tercer lugar, hermanos, la codicia. Es el tercer pecado que debemos evitar, versículo 33. Ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, ¿qué es la codicia? Usted sabe que esa la codicia es el deseo de consumir y controlar a otros que tienen y quieren poseer más de lo que ya tenemos. Y hay un mandamiento de los 10 mandamientos: no codiciarás. Y es el último de los 10 mandamientos. Si nosotros, hermanos, codiciamos es porque finalmente hemos quebrantado los 9. Ayer a los jóvenes les presenté lo que pasó con el joven rico, que él dijo: yo he obedecido todos los mandamientos. Pero ¿sabes qué? Hay el mandamiento bien importante: amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Si él hubiera amado a ese joven rico, inmediatamente hubiera vendido todo y hubiera seguido a Cristo. Pero su fe no era verdadera ni genuina y no podía engañar a Cristo, porque él mira los corazones. Y el Señor le dijo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Pero ¿sabes qué? Los pobres es el prójimo. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los pobres es el prójimo. Y Martín Lutero dijo: no se puede romper un segundo mandamiento si no se rompe el primero. Y qué triste si nosotros, los pastores, los ancianos, los obispos, rompemos el 10º mandamiento y los 9 también los llevamos por delante. No codiciarás. El deseo de consumir, los que codician roban, los que roban mienten, los que mienten asesinan con tal de conseguir lo que quieren. Incluso deshonran a sus padres. La codicia es una idolatría, hermanos. Efesios 5:5. Entre los requisitos para los pastores, en 1 Timoteo 3, expresa que no debe ser culpable del pecado de la codicia. 1 Timoteo 3:3, hermanos. Y por último, hermanos, la ociosidad, versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos, que dice, me han servido, hermano. Pablo se ganaba el sustento fabricando carpa, aunque podía haber usado la autoridad apostólica, hermanos, para exigir el sostenimiento. Claro, hermanos, que tenemos que comprender que Pablo era soltero, ¿no? Sin embargo, hermanos, no es malo que los obreros cristianos reciban el salario. Y si usted, hermano, ve que su pastor no recibe un salario, lea Lucas 17. El obrero es digno de su salario. Cuide de los siervos de Dios. Deben, hermano, asesorarse que se lo merezcan, hermano. El libro de Proverbios 24:30, lo que dice acá, por favor. Proverbios 24:30. Y esto nos anima, hermanos, a mirar, hermanos, por aquellos pastores que han servido al Señor en la iglesia que te ha permitido. Dice aquí el Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por todas ellas había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando entró otro poco, poniendo mano, entró mano, otro poco para dormir, y vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre amado. Hermano,
Qué privilegio, hermanos. Nada menos no descuidarnos, hermanos, acerca de este asunto, hermanos, de la ociosidad, hermanos. En conclusión, hermanos, después de todas estas cosas que Pablo expresó, ¿qué hicieron los hermanos? Dice acá el final del versículo, cuando hubo dicho todo esto, hermanos, él dijo, versículo 36, oró con todos ellos, y todo echándose al cuello de Pablo, le besaba. Gracias a Dios.